Hola, buenas tardes, buen día, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de rotura prematura de membranas. Bueno, rotura prematura de membranas se define como la rotura espontánea de las membranas corioamnióticas al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Periodo de latencia es el tiempo transcurrido entre la rotura de las membranas y el inicio del trabajo de parto. En los embarazos a término puede ser el resultado de un debilitamiento fisiológico normal, con proceso de degradación de la capa del colágeno en las membranas corioamnióticas, en combinación con fuerzas de estiramiento generadas por las contracciones. En las roturas prematuras de membranas pretérmino ha quedado demostrado la asociación entre infección intraamniótica y rotura prematura de membranas pretérmino, especialmente en edades gestacionales tempranas. Por eso se aconseja, de acuerdo a lo que estamos viendo de las causas de rotura prematura de membranas, siempre pedir un exudado vaginal y ver las posibilidades de que te hagan cultivo para clamidias, ureoplasma ureolítico y para vaginosis. Bueno, vemos acá las membranas fetales a término y su composición extracelular. Tenemos una capa, el amnios, con un epitelio, una membrana basal, una capa compacta y una capa fibroelástica. El amnios, tenemos una membrana basal con un colágeno 3, 4, 5 y una lámina fibronectina. La capa compacta, tenemos colágeno tipo 1, 3 y 4 y fibronectina. Y la capa fibroblástica, colágeno tipo 3, 4, 5 y 1, lámina fibronectina. Tenemos una capa intermedia que es esponjosa y el corion, que tiene una capa reticular, una membrana basal y un trofoblasto. Tenemos algunos factores de riesgo para la ruptura prematura de membrana pretérmino. Entonces, los factores de riesgo vamos a tomarlos en cuenta, factores maternos y factores uteroplacentarios. Los factores maternos tenemos rotura prematura de membrana pretérmino, embarazos anteriores. Eso forma parte un poco de la anamnesis en preguntar si ha tenido embarazos pretérminos o embarazos a términos, su peso, si han roto bolsa antes de tener el bebé o antes de comenzar el trabajo de parto, las amenazas de parto prematuros, las hemorragias del primer y segundo trimestre, hay que tener en cuenta, enfermedades del colágeno, el lúpulo eritematoso sistémico, trauma abdominal directo, tabaquismo, drogadicción, anemia, deficiencias nutricionales, terapia con corticoides, el bajo índice de masa corporal y el bajo nivel socioeconómico. Esto, si usted hace una buena anamnesis, lo van a encontrar en el carnet perinatal, en donde tienen variables de riesgo. Y la variable de riesgo les va a ir determinando cada uno de estos factores maternos que pueden ser predisponentes para la rotura de prematura de membranas pretérmino. Variables de riesgo que están en el carnet perinatal. Factores uteroplacentarios. Tenemos anomalías uterinas, tenemos el abruptio placentae, ahí puede haber incompetencia ísmico-cervical. La incompetencia ísmico-cervical vamos a tener en cuenta que se da antes de las 24 semanas. Tenemos que tener en cuenta conización cervical, entonces también vale mucho la anamnesis en estos casos. El acortamiento del cervi en el segundo trimestre, que va un poco con la incompetencia ísmico-cervical. Por eso se aconseja tomar o hacer una ecografía con
la longitud del cuello del útero a las 12 semanas y a las 19 semanas, la sobredistensión uterina, un polidramnios te puede producir la rotura prematura de membranas, una infección intraamniótica, hay que tener en cuenta, infecciones urinarias a repetición, vaginosis, y lo que habíamos dicho, pedir el examen vaginal o los exudados vaginales para clamidias, como para plasma ureolyticum y para vaginosis. Y hacer los exámenes vaginales. Siempre hacer una anamnesis y un examen físico completo. Para un nacimiento pretérmino, los riesgos fetales y maternos que tenemos. Nacimiento pretérmino, tenemos el bebé, un síndrome de dificultad respiratoria, unas hemorragias intraventriculares y enterocolitis necrotizantes. Infección intraamniótica con sepsis materna o feto neonatal, puede ser neumonías, puede producir meningitis y puede producir una sepsis precoz. La corioamnionitis, solo el 10% presenta manifestaciones clínicas en embarazos de más de 37 semanas. Ténganlo en cuenta, solo el 10% presenta manifestaciones clínicas en embarazos de más de 37 semanas. La endometritis puerperal, gran disparidad en tasas publicadas, del 5 al 27% en la ruptura prematura de membrana. Y hemorragia anteparto, mayor incidencia de desprendimiento prematuro de placenta. Deformidades fetales, contractura, artrogrifosis, tetra de Potter, retardo de crecimiento intrauterino, hipoplasia pulmonar, deformidad de pies y manos, anomalías faciales, es la tetra de Potter. ¿Estamos? Hipoplasia pulmonar por compresión mecánica, complicaciones funiculares, prosidencia o compresión, presentaciones fetales anómalas, podálica o transversa, y hemorragia posparto por la atonía uterina. Entonces vamos a tener en cuenta que siempre hay que hacer una buena anamnesis, lo habíamos hablado anteriormente, hacer una buena anamnesis y ver el tiempo transcurrido desde la pérdida del líquido amniótico, los síntomas asociados, el color y la cantidad del líquido amniótico. Tener en cuenta que el líquido amniótico tiene un olor a lavandina. Entonces preguntar el tipo de olor que han sentido, porque a lo mejor se puede confundir con algún flujo que tenga la paciente, pero no obstante eso siempre hay que hacer una buena anamnesis y por supuesto viene un examen genital externo, hacer una buena maniobra de Leopold, detectar los latidos cardíacos fetales, ver el tono del útero, controlar a la paciente también, no solo el examen genital externo, sino controlar a la paciente su pulso, su temperatura y su presión arterial, que es fundamental, y realizar una especuloscopía. Entonces, a la especuloscopía nosotros vamos a observar si hay salida de líquido a nivel del cuello y la cantidad, o si bien puede ser flujo nada más. Hay una prueba que se llama prueba de cristalización, donde se toma la muestra de secreción del orificio cervical externo o el fondo de saco vaginal posterior. Se expande sobre un portaobjeto y se va a visualizar en forma directa bajo microscopio, en busca de la imagen patognomónica del líquido amniótico en arborización. Fíjense, todas parecidas a hojas, donde es la imagen característica patognomónica. O cristalización en forma de lecho, en todo en parte del preparado. La contaminación con sangre, flujo vaginal o semen pueden dar falsos negativos. Su sensibilidad es del 51,4% y su especificidad es del 71%. Es un buen método, hay que hacerlo. Si tienen un microscopio al lado o si tienen el laboratorio cerca, toman la muestra, van, le dicen a los chicos, préstenme el microscopio, lo colocan en el portaobjeto y se miran en el microscopio. Eventualmente, si no tienen mucha práctica en la utilización del microscopio, se le pide a la gente del laboratorio o los técnicos que los ayuden. Tenemos el test de nitracina. Detecta cambios del pH a nivel vaginal, que se expresa por un cambio de coloración de una tira reactiva o un hisopo.
Posee una sensibilidad del 90,7% y una especificidad del 77,2%. Test de nitracina, pH. Vagina la embarazada, tenemos. Este es el pH de la vagina embarazada y el líquido amniótico va cambiando de color. Ustedes ven y toma el líquido amniótico. Cambia de color, hay un viraje del color. Se basa en el viraje del color azul que sufre una cinta reactiva de nitracina cuando es expuesta a un pH mayor de 6. Ustedes lo van viendo, cuando ya es mayor de 6 va cambiando en color de la tira y se convierte en azul. Eso es el test de nitracina. Cuando hay cambio de color se considera positivo. Y vemos que una sensibilidad del 90,7%. Ecografía obstétrica permite constatar la disminución del volumen del líquido amniótico. Alfa-1 microglobulina placentaria, proteína producida por la decidua placentaria y secretada en grandes cantidades en líquido amniótico. Se detecta mediante un test rápido de inmunoensayo. Posee alta sensibilidad. En casos dudosos, se deberá establecer el diagnóstico diferencial con pérdida de orina, episodios de incontinencia de orina, descarga de flujo vaginal fisiológica, leucorrea del embarazo, que lo habíamos dicho, o por vaginosis bacteriana, pérdida del tapón mucosa al acercarse al inicio del parto, o semen retenido postcoito reciente. Tengamos en cuenta que el líquido amniótico, aparte de tener el olor a lavandina, es también el olor al semen. Entonces se puede confundir a veces ese mismo olor. Hay que tenerlo en cuenta. Debe centrarse en confirmación del diagnóstico, internación, confirmación de la edad gestacional, la documentación del bienestar fetal y en base a ello la toma de decisiones sobre el plan de manejo, momento y tipo de nacimiento. Indicación e interrupción del embarazo. Una corionionitis, muerte fetal, deterioro de la salud fetal, malformación fetal incompatible con la vida, desprendimiento de placenta normoinserta, enfermedad materno-fetal concomitante que requiera interrupción del embarazo. Conducta obstétrica según edad gestacional. Puede subdividirse en distintos grupos para su mejor abordaje clínico. Rotura prematura mayor a 37, rotura prematura de membrana entre 34 y 37, rotura prematura entre 24 y 34 y rotura prematura menor a 24 semanas. Estricto control clínico cada 6 horas, control de signos vitales, frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales, característica de la pérdida de líquido amniótico, dinámica y tono uterino. Reposo absoluto en cama. ¿Estamos? Higiene perineal y cambio de apósitos estéril. Evitar examen digital vaginal, a menos que presente franca contractilidad uterina. El laboratorio es fundamental. Rutina que incluye recuento de glóbulos blancos y fórmula leucocitaria y sedimento urinario. Hay que tener en cuenta el laboratorio anterior de control que ha tenido la paciente, no el que se le hizo en el momento, sino también los anteriores, para hacer una diferencia con los glóbulos blancos y la fórmula leucocitaria. Y el monitoreo fetal electrónico para evaluación de la salud fetal. Mayor a 37 semanas, finalización del embarazo, monitoreo fetal electrónico, inducción de trabajo si no existen contraindicaciones, profilaxis antibiótica para estreptococo, superar las 12 horas de rotura prematura de membrana con cultivo del estreptococo positivo, con cultivo para estreptococo positivo, ante falta de resultado de cultivo del estreptococo positivo. Ante falta de resultado de cultivo del estreptococo, perdón. ¿Estamos? La última revisión en el tema presenta los siguientes hallazgos respecto a que el uso antibiótico versus placebo. No hay diferencia en mortalidad neonatal. Disminución de incidencia de corionionitis, disminución de incidencias maternas, aumento de periodo de latencia al parto, aumento de periodo de latencia de 7 días al parto, disminución de infección neonatal, disminución de requerimiento de surfactante, disminución de lesiones ecográficas en recién nacido. Esquemas antibióticos recomendados. Comenzar con ampicilina, 2 gramos cada 6 horas, más eritromicina, 500 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Continuar con ampicilina, 500 miligramos cada 6 horas, más eritromicina, 500 miligramos, un comprimido cada 8 horas por 5 días. Duración del tratamiento antibiótico, 2 días por vía endovenosa y continuar 5 días por vía oral hasta completar los 7 días, si continúa el embarazo. Una alternativa ante la ausencia de eritromicina por
endovenoso en nuestro país reemplazar por 1 gramo vía por dosis única de acitromicina. No se recomienda la administración de la asociación amoxicilina clavulánica, ya que se encontró asociación con enterocolitis necrotizante en el recién nacido. En caso de alergia a los betalactámicos, se comenzará tratamiento con clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas endovenoso durante 48 horas y luego clindamicina 300 vía oral cada 8 horas por 5 días más. De 34 a 36 semanas, finalización del embarazo entre las 24 horas, monitoreo fetal electrónico, nacimiento de un servicio con la capacidad neonatal adecuada, inducción del trabajo del parto si no existe contraindicaciones, profilaxis antibiótica para estreptococo, útero en inhibición solamente en situaciones especiales. De 24 a 35, manejo expectante, reposo absoluto y medidas higiénicas, monitoreo fetal electrónico, pesquisas de infecciones, recuento de glóbulos blancos cada 72 horas, urocultivo, control ecográfico semanal o bisemanal, volumen de líquido amniótico, antibiótico combinado por 7 días, maduración pulmonar fetal, profilaxis antibiótica para estreptococo, más eritromicina vía oral por 7 días. Y la uteroinhibición solamente en situaciones especiales. Menor a 24 semanas, manejo individualizado, reposo absoluto y medidas higiénicas, pesquisa de infecciones, control ecográfico semanal o bisemanal, antibióticos combinados por 7 días, no se recomienda emplear tocolitis. No hay suficiente evidencia para recomendar la amniocentesis en las pacientes con rotura prematura de membrana para el diagnóstico de infección intrauterina. No existe suficiente evidencia para recomendar la amnioinfusión en las pacientes con rotura prematura de membrana como método para prevenir la hipoplasia pulmonar o las compresiones funiculares. ¿Cuál debería ser el manejo de los embarazos con rotura prematura de membrana de pretérmino en mujeres que viven con el HIV? ¿Aumenta el riesgo de transmisión vertical? La decisión de la vía y el momento del parto debe ser individualizada y se basará en el tratamiento antirretroviral recibido, la duración de la rotura prematura de membrana y la progresión del trabajo de parto. Estos son casos especiales para consenso entre obstetra, infectólogo, neonatólogo y la paciente. Y acá sí tiene que estar, en todo esto tiene que haber un buen equipo interdisciplinario. No se puede tomar decisiones uno solo, tiene que hablarse siempre con todo el equipo. Acá estamos hablando de perineonatología o perinatología. Tenemos que tener el equipo preparado para todos estos eventos. Se debe tener algún cuidado en particular durante el puerperio de estos pacientes. No hay evidencia disponible que aconseje la administración rutinaria de antibióticos en puérperas con antecedente de rotura prematura de membrana, sintomática o sin antecedente de coriomionitis más allá del parto. Muchas gracias.